una explicación de qué son los SCP. Mándemosle nomás. En un lugar cierto, no el canal revelado es están torturando a una SCP mujer. Los explicado. métodos de su abuso son demasiado horribles para ser descritos, y sus torturadores son reclusos condenados a muerte. Lo peor de lo peor, la tortura de esta mujer es constante y se implementan procedimientos para asegurarse de que primero vamos nunca... a ver la explicación, así puedo subir este primero cuando suba las reacciones, y ya después voy subiendo otros SCP. se acostumbre al dolor. Igual si sé más o menos lo que son, ¿no? Ya nomás te puedo dar una explicación. Si alguna vez sus De torturadores lo que es un expresan SCP. simpatía hacia su víctima, sus superiores los eliminarán. Básicamente son una organización secreta del gobierno que se encarga de guardar, cuidar y evitar que nos maten un montón de bichos que están lotísimos por ahí. Algunos que yo conozco son el maní con patas, ese que si parpadeas te desuscribe de la vida. El lagartijo gigante al que no puedes desuscribir de la vida. No cuidar, contener. Sí, me equivoqué, contener. El del rey escarlata sé un poco. Sé que hay un slime naranja ahí que es God porque básicamente es God. Está literalmente God, Dios. Sé que hay un ángel de la puerta. El tipo tímido también lo conozco. Y sé que conozco algunos más. Algunos habré visto. También sé que hay una furra. Una furra con R34 de la God. Bueno, esos serían ahora los que se me ocurren. Y reemplazarán. Es un Si intentan mantenedor de la rescatarla realidad. o sacarla de su No miseria, estaba muy seguro ellos de eso. mismos serán fusilados. Ah, también había una. Sé que hay una mina ninfómana. También hay otra que es como una caricatura. O hay una libreta que si vos dibujás se vuelve todo realidad. Sin dudarlo. La Un montón mujer de cosas torturada raras. se conoce solo como SCP-231-7, y lo peor de todo es que está embarazada. Los causantes de su tortura, la Fundación SCP. Y te sorprenderá saber que dicho todo esto, al final ellos son los buenos. Porque si alguna vez detienen su brutal tratamiento de SCP-231-7, un tratamiento con el nombre ¿Cuántas veces código intentará 110 decir esos números? El tipo que hace el audio de esto. Montauk, ella dará a luz a una criatura que destruirá el mundo tal como lo conocemos. Este es uno de los ejemplos de los objetos y entidades bajo la atenta mirada de la Fundación SCP, un grupo misterioso que se esfuerza por lograr el bien mayor por cualquier medio necesario, hijas del Rey cualquiera Escarlata. sea Sé que el tienen medio. hijas, hijos. Lo que estás a punto de escuchar está por encima de clasificado. Un montón de Y ten cosas. cuidado, lo que escucharás no puede ser olvidado, a menos por supuesto que la Fundación te ponga las manos encima. Entonces, ¿qué es la Fundación SCP? En el sentido más básico, la declaración de misión del grupo está en su acrónimo Secure, Contain and Protect, es decir, asegurar, contener y proteger. Esta tarea, en sus propias palabras, es contener objetos, entidades y fenómenos anómalos, cosas que no tienen sentido, cosas que no pertenecen, cosas que simplemente no encajan con nuestra percepción de la realidad y algunas cosas que representan Son una amenaza literalmente cosas con la percepción de la realidad completamente alterada. Y eso me hace recordar que se supone que para los SCP, Don Quijote es canon. existencial para la vida. Se refieren a Quijote estas God. anomalías contenidas como A ese lo SCP. recuerdo. La plaga. Que básicamente un loco que cree que quiere curar gente, pero tiene la maldición de que todo lo que toca lo mata, pero no lo sabe. Ese me parece un SCP trágico. Cada uno Del estilo, quiero ayudar gente, pero cada vez que los toco los mato, pero no lo sé. va acompañado de un número. No va Este con es un mala término intención. amplio, ya que A ver, no me pidas que recuerde los números porque eso ni en pedo me voy a acordar de ninguno. un SCP puede variar desde benigno o incluso de ayuda activa hasta completamente apocalíptico si alguna vez se libera. Sabe que los mata, pero así los cura. Ah, yo creía que no sabía que los mataba. Yo creía que él tenía la percepción de la realidad completamente alterada. Igual que los infames hombres de negro, a menudo reportados por testigos en relación con avistamientos de extraterrestres, la Fundación trabaja en secreto para mantener un sentido de normalidad a toda costa, sabiendo el caos que Él cree que causaría los si está algunas de curando las de la anomalías que pestilencia. están albergando se hicieran bueno. públicas. A ver, yo me expresé mal porque no recordaba los detalles, pero eso. Él no sabe que los está matando como tal. Él cree que los está de cierta forma curando cuando no es así. Ya copia el tipo. Sí. Tomemos por ejemplo SCP-500. Para el ojo inexperto, No, este en realidad objeto es iba a solo un jugar Dark frasco de Souls, pero pastillas, del tipo como que estoy verías haciendo en algo los en segundo botiquines de plano. todo el mundo. Pero las píldoras de este humilde frasco no se parecen a ninguna medicina ver terrenal. videos. Pueden Y curar como alguien me pasó literalmente esto, cualquier cosa, Maripili desde el creo que fue. cáncer hasta un resfriado Estoy en 2 casi seguro horas. de que Pero fue al él. momento de este Y como artículo yo ya solo tenía quedan pensado verlo. 47 pastillas. El poder de curar Además, todas en las realidad yo ya enfermedades. veía esto desde antes incluso de hacer stream.
Por eso es que conozco Un algunos privilegio SCP. que se niega incluso a los más ricos y poderosos de la sociedad, un verdadero santo grial. Puedes Ahora acabo de caer de que también estaba el IKEA. imaginar la Ese violencia y IKEA el raro horror que donde hay un estallarían montón de al intentar empleados obtenerlo si su sin cara y existencia se cosas, hiciera cosas pública. turbias. La Fundación SCP trabaja en secreto porque la mente colectiva de la sociedad no puede manejar el conocimiento de con lo que están tratando. Trabajan con la aprobación de todos los gobiernos del mundo, colocándolos por encima del derecho internacional. Esencialmente no hay autoridad humana por encima de la Fundación, porque sin el trabajo de la Fundación no quedarían humanos para gobernar. Para comprender las operaciones básicas de esta organización de alto secreto, necesitamos profundizar un poco más en ese eslogan de asegurar, contener, proteger. Asegurar se refiere a la práctica de la Fundación de vigilancia y observación constante. Qué raro se ven. No sé si soy yo al que me falta costumbre de verlo, pero siempre veo raro el mapa mundi cuando lo dan vuelta. O sea, un mapa mundial, cuando lo dan vuelta, o cuando lo ves de costado, o cuando ponen a los dos continentes continente americano a la derecha y este a la izquierda. Siempre me parece raro, es como falta de costumbre. Tipo, si me pusieras esto, tardaría un rato en caer en el hecho de que es la Tierra. Global para detectar e interceptar actividades anómalas antes de que puedan interactuar con civiles o grupos rivales. Contener implica evitar que los efectos o la influencia de la anomalía se propaguen, ya sea en sus propias ¿Sabías que hay palabras, una SCP reubicando o que surgió de una polémica por ser una chica menor de edad? La cambiaron para que sea una furra monja que es hija de una diosa. Creo que se llamaba la sucubo adolescente, pero ella no algo para... Recuerdo que existía. ocultando o desmantelando tales ¿Sabías anomalías que el o mapa de Chimchemchi es el mapa del mundo al revés? suprimiendo o impidiendo Joder, Shingeki la God. difusión pública del conocimiento de las mismas. Esto último puede implicar prácticas como el uso de tecnologías o Eso es compuestos una químicos referencia a la avanzados catástrofe para mundial borrar que y estamos luego ocasionando reescribir los nosotros como recuerdos de humanos civiles y ya no sé qué, no supe cómo seguirla. Ya empezó mal y infectados, no iba a o terminar incluso mal. cometer Directamente no asesinatos va a en terminar. masa si es necesario para cubrir sus rastros. La Joder, otra referencia a Warhammer. Fundación Los SCP inquisidores en de el Warhammer. pasado ha eliminado pueblos enteros de inocentes para evitar que información peligrosa estaré sobre listo un para el video de SCP Kenshi. se extienda más allá de su control. Pueden Qué arrebatar grande vidas Loops. ¿Cree que vamos a ver otro video de Kenshi? a discreción y consideran que cualquier crimen es permisible cuando la alternativa es el Capaz que lo veamos, Armagedón. no sé. Finalmente, proteger. Se refiere a todas las operaciones destinadas a proteger a la humanidad de los SCP, que incluyen neutralizarlos y destruirlos cuando sea posible. Algunos Destruyó SCP, un como gran el infame trozo de la SCP-682, un del reptil territorio de genocida casi México. indestructible, ha Impuso autoridad, está por debajo de los humanos pero por encima de los monos. demostrado ser casi imposible de destruir. La investigación está en curso en Era muchos Byte. casos, ya que la Fundación explora todos México y cada God. uno de los métodos posibles para reducir la amenaza de los SCP más peligrosos. Para ayudarse a Los únicos- categorizar las miles no, de ya está, anomalías no la voy horribles a bajo seguir, su no la voy a seguir, vigilancia, no la voy a la seguir, Fundación no la ha voy a creado seguir. un sistema que organiza los SCP en función de la dificultad una de máquina. contenerlos. La primera de las El dios roto. Creo que sí recuerdo haber clases de visto algo al objetos respecto de primarios es ese. seguro, perteneciente a los Al menos me SCP suena que el nombre de requieren algo. pocos o ningún recurso para contener de manera segura y adecuada. Los ejemplos incluyen el frasco de pastillas SCP-500 y SCP-999, una gota benévola de materia naranja y gelatinosa. SCP-999 tiene una personalidad juguetona El dios parecida roto a la de un mecánico. perro y causa sentimientos ¿Qué de pasó? felicidad y euforia hola, en quien Fresa, quiera ¿cómo o lo andas? que ¿Todo sea que bien? toque. Incluso ha sido utilizado Es por el la primo de Fundación como Sanisa. herramienta de pacificación para reducir la agresión en Este es el que yo decía. El slime que literalmente es God porque había teorías de que es el hijo de, no me acuerdo si hijo de Dios, hijo del Rey Escarlata, pero que básicamente estaba la teoría de que este estaba destinado a derrotar al Rey Escarlata. otros SCP. Todo hasta que el sol nos mate a todos. La segunda clase primaria es Euclid, que se refiere a cualquier anomalía que requiera más recursos para contenerla por completo o donde la contención no siempre Sí me acuerdo, Euclid es justamente lo que está diciendo. Ah, bueno, cuando yo vi la explicación, recuerdo que dijeron que era una teoría. Si ya está confirmado ahora, God, pero yo recuerdo que cuando lo vi dijeron que era una teoría. Está el Euclid, que son los controlables pero peligrosos, y después están los Keter, que son básicamente se enojan y se pudre todo. sea confiable. Esta es la clase de SCP más amplia, y la mayoría de las anomalías sensibles, inteligentes o autónomas Abreviado entran en esta Júpiter. categoría. Un SCP Euclid podría ser ¿Sabes también cuál recuerdo? Hay un astronauta God que viene del espacio, es como un superhéroe rotísimo, viene, es fachero porque es buena persona y se va otra vez porque se supone que está participando en una guerra espacial.
algo tan enorme, No me acuerdo los números, pero me acuerdo las definiciones. Como extraño como SCP-3008. Este SCP parece ser una especie de dimensión de bolsillo anómala escondida dentro de un hipermercado IKEA, que no solo es significativamente más grande en el interior, aproximadamente 10 kilómetros, sino que también contiene entidades extrañas y sin rostro que pueden volverse hostiles en las condiciones. Tipo un Euclid puede ser igual de peligroso que un Keter si están en las condiciones correctas, pero un Euclid al menos puede ser contenido. En cambio el Keter no. El Keter si está contenido es porque se está dejando contener. Adecuadas. Un SCP Euclid también puede ser algo tan aparentemente inofensivo como SCP-294, que para el ojo inexperto parece ser una máquina expendedora de café. Sin embargo, yo lo conozco. Si vos pones ahí el código de algo que existe o algo que no, te lo va a dar y dependiendo del coso que te salga, te van a salir. Dependiendo de lo que mandes, te sale una cosa u otra. Y tengo entendido que cuando lo pusieron a hacer experimentos, la máquina casi se rompe. De cualquier otra máquina de café, el teclado de esta es QWERTY. Este SCP puede manifestar cualquier líquido escrito en el teclado, desde bebidas estándar como café y cerveza hasta compuestos más esotéricos como ácido sulfúrico y sangre humana infectada con enfermedades. Durante extensas pruebas, un sujeto solicitó la bebida perfecta y se le dio un líquido inoloro de color lavanda. Después de consumir el líquido, el sujeto entró en un estado de shock eufórico. El sujeto luego se suicidó, dejando una nota que decía: "Lo siento, pero en este punto todo es solo una gran decepción". Lamentablemente, no es infrecuente que los sujetos mueran. El tipo no aguantó el estado de infelicidad constante. Durante pruebas, la fundación son aquellos que podrían acabar con el mundo. Sí, desde cierto punto, pero yo creo que sí es muy... Yo creo que también habría que tener en cuenta el detalle de si es contenible o no. Tipo, el lagartijo ese es controlable hasta cierto punto, pero si lo dejas suelto, seguro que te destruye el mundo. SCP esencialmente tiene recursos y estoy casi seguro de que ese es un Euclid y no un Keter. Limitados, incluido el acceso a innumerables trabajadores y sujetos de prueba desechables. Pendejos, no saben que se los van a papear. Los más comunes son los llamados personal de clase D, que son presos condenados a... De hecho, ahora que caigo en una serie de animación de SCP, que justamente es esto, la vida de un sujeto clase D, que es inmortal, que lo matan y revive, y lo matan y revive otra vez. Y así. Capaz que algún día vea esa serie, porque está piola. Recuerdo haber visto los primeros capítulos, pero como la serie recién estaba saliendo, no tenía muchos y la alcancé rápido. Y cuando pasa eso, siempre termino dropeando la serie porque no quiero esperar. A muerte reclutados con el propósito de experimentar o contener a SCPs a menudo letales. La siguiente clase de objeto primario... Es muy desestresante verlo sufrir y tener miedo. A ver, recuerdo yo también una historia de cómo se lo papearon al 682, que era como un... ¿Vieron el maní, la estatua maní esa que si parpadeas te rompe el cuello? Bueno, la historia era básicamente un SCP que era la evolución de este, que era más grande, tenía más brazos, tenía básicamente la misma forma, pero eso, era más grande y tenía más brazos. Y en esas agarran y los ponen a los dos en la misma sala. Y entonces el lagartijo agarra y les advierte: son unos pelotudos, ahora vamos a cagar fuego todos, porque trajeron este bicho para acá. Y eso fue básicamente lo que pasó. La estatua esa se papeó a todo el mundo. Y después agarró y lo mató, y finalmente lo mató al lagartijo. Después de haber matado a toda la instalación de los SCP y no recuerdo cuánto más. Pero creo que la historia dejaba a implícito que esa estatua nos papeó a todos. Recuerdo más o menos esa historia, me gustó un montón. Pero no me acuerdo en qué canal la vi ni en ninguno de los dos SCP. Que son extremadamente difíciles de contener de manera consistente o confiable, con procedimientos de contención que a menudo son extensos y complejos. Esto puede deberse a ser una anomalía extremadamente volátil y peligrosa, o simplemente una que parece desafiar las leyes conocidas de la física o la realidad, y por lo tanto extremadamente difícil de comprender o contener. La Fundación SCP tiene una gran cantidad de instalaciones secretas en todo el mundo, y aunque los SCP de clase Keter no son tan comunes como la clase Euclid, consumen muchos más recursos para contenerlos de forma segura. Uso una técnica llamada autodesprecio y estar completamente al pedo todo el día. SCP de clase Keter particularmente aterrador es SCP-354. Y el hecho de que yo no tomo siestas me ayuda, de que durante años no tomar siestas me ayuda un montón. El hecho de que yo estoy más o menos acostumbrado, así como estoy acostumbrado a ser infeliz de una forma constante, estoy acostumbrado a estar cansado de forma constante. Porque yo hay días que yo normalmente duermo entre 4 y 6 horas al día por cosa de tener insomnio. Y después eso lo compenso con un fin de semana en el que duerma entre 8 a 12 horas. Ponele, no desayuno, pero vale la pena.
Y entonces así ya estoy joya para poder hacer otra, para poder estar energía, para poder tener energía otra vez. ¿Tienes insomnio? Sí. A ver, hasta cierto punto. En el sentido de que como duermo 6 horas al día, si me voy a acostar a la cama puede ser que me duerma en media hora a una hora si no tengo absolutamente nada. Y aprovechando que dormí poco la noche anterior, me duermo fácil. El detalle está en que también como voy al instituto temprano, tipo me duermo entre las 12 y las 2 de la mañana y me despierto a las 6. Eso de lunes a viernes. Y ya porque yo sé que si tomo una siesta, no voy a dormir esa noche. Por eso es que logro mantenerme así en un estado constante de cansancio. Y eso me ayuda a hacer cosas porque yo digo, total, lo haga o no lo haga, voy a estar cansado igual. Coloquialmente por los empleados de la fundación como Es la como mi piscina. filosofía de vida. La infelicidad no me afecta porque yo vivo en un estado de infelicidad constante. Soy feliz de vez en cuando, sí, pero ya me tanqueo la infelicidad de tal forma que es un estado que básicamente es mi estado base. Roja. Este SCP es un estanque de líquido rojo no biológico descubierto en el norte de Canadá, que parece ser una especie Justo de acabamos sopa de ver el de primordial Kenshi. Te lo has interdimensional. perdido, hermano. Lo que hace que este SCP sea particularmente difícil de contener, además de aterrador, es el hecho de que entidades hostiles emergen Además de periódicamente estar del toda la estanque tarde y deben al ser pedo y no tener neutralizadas vida antes de que social como puedan para escapar decir, del área de che, hoy salgo a la contención. calle. Estas entidades han También incluido ayuda una a hacer esfera stream negra todos los días. flotante que puede disparar rayos concentrados de radiación mortal, un humanoide reptil de 4.5 metros de altura que parecía inmune a disparos y un humanoide metálico homicida apodado el Terminator por el personal de la fundación. La clase de El objeto primario Terminator. mejor clasificada de todas es Taumiel, que consiste en SCPs que se utilizan para contener a otros SCP. Estos pueden ir desde SCP-7000-J, un libro de encantamientos en latín encuadernado en piel de dinosaurio que puede convocar a varias entidades, hasta SCP-4006, que es todo el estado de Massachusetts. Los SCP de clase Taumiel son los más extraños y esotéricos de las anomalías tratadas por la fundación, pero afortunadamente a menudo representan una amenaza menos activa que muchos de los SCP de clase Euclid. También recuerdo que habían una especie de ojitos chiquitos cuando raya el alba. Sí, sí conozco la historia de cuando raya el alba. Me gusta un montón. También recuerdo que hay variaciones de esa historia. Como la historia de cuando raya el alba, que también hace un crossover con el tipo tímido y en el que aparece una niña ciega. Honestamente una historia muy bonita, me gustó un montón eso. Y Keter. Finalmente, Ya se me como se olvidó que estaba mencionó por decir antes de anteriormente, leer a eso. veces la Fundación SCP considera que una Esos anomalía son es muy demasiado monos. peligrosa Sí, de los para ojitos. contenerla y Los debe ser ojitos pequeños destruida. esos que Un tienen como ejemplo una ruedita. aterrador de un SCP neutralizado y demostración perfecta de cuán extrañas y abstractas pueden ser las anomalías tratadas por la Fundación es SCP-4991. Este SCP se manifestó como una serie de publicaciones extrañas en varios sitios web sobre un evento apocalíptico que parecía estar Es la ocurriendo en una interacción capa diferente de de la los otros realidad SCP y en ese parecía suceso. indicar que una especie Hay de varios, insecto está mortal, justamente el de parasitario y el chico carnívoro. tímido y la ciega, y recuerdo que también está otra del científico de la plaga, el que parece un coronel general gringo de la época de la guerra de la independencia, y recuerdo que había un tercer SCP, y básicamente esos estaban en la época de cuando raya el alba. Se estaba extendiendo como un incendio forestal por todo el mundo, causando muerte y destrucción a su paso. La Fundación neutralizó a SCP-4991 rastreando, conteniendo y borrando todas las publicaciones infectadas en Internet antes de que se extendiera demasiado. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si la Fundación no hubiera intervenido? Como suele ocurrir con los SCP, probablemente sea mejor no pensar en ello. La estructura real de la Fundación es sorprendentemente transparente, con niveles de clasificación de personal que van desde la clase A hasta la clase E. El personal de clase A se considera vital para las operaciones estratégicas de la Fundación y por lo tanto no se le permite estar en contacto directo con ninguno de los SCP debido a los riesgos potenciales. El personal de clase B es vital para las operaciones locales de la Fundación en los sitios de prueba de SCP y solo se le permite estar en contacto con SCP relativamente seguros. El personal de clase C son agentes de campo que tienen un contacto mucho más directo con los SCPs y a menudo se exponen a un gran riesgo al hacerlo. El personal de clase D, como se mencionó anteriormente, es esencialmente carne de cañón, arrojado a las fauces de la muerte para descubrir más sobre las anomalías más peligrosas en la lista. Y finalmente, el personal de clase E es personal que ya ha estado expuesto a los efectos potencialmente peligrosos de una anomalía desconocida. El personal de clase E se pone en cuarentena hasta que se considere apto para regresar al trabajo o sea terminado según los resultados de las observaciones. La parte superior de la pirámide son los miembros del Consejo O5, personal clase A que tiene autorización total y supervisan todas las operaciones de la Fundación.
Debajo de ellos se encuentran los directores de sitio, que administran las diversas instalaciones físicas de la fundación en todo el mundo e informan al consejo. En sitio, los investigadores y especialistas en contención trabajan juntos para comprender mejor y combatir las anomalías que se alojan en sus instalaciones particulares. Se mantienen a salvo gracias al arduo trabajo de los oficiales de seguridad y respuesta táctica, quienes están listos para dar su vida para evitar que los SCPs más peligrosos escapen y lleguen a áreas desarrolladas. En el caso de que un SCP rompa la contención y escape o se descubra uno nuevo, la Fundación envía agentes de campo para controlar la situación. Estos estarán compuestos por agentes de campo que ya operan en todo el mundo y agentes de la Fuerza de Trabajo Móvil especializados. La Fundación SCP tiene ojos y oídos en todas partes. Su organización es influyente y está incrustada en todas las facetas de la sociedad, lista para atacar y reprimir una anomalía emergente antes de que cualquier rumor de su existencia pueda llegar al resto del mundo. Incluso aquí solo hemos arañado la superficie de las extensas operaciones históricas y globales y francamente alucinantes de la Fundación SCP. Hay mucha información sobre la Fundación en línea, mucha de la cual las personas asumen es pura ficción. Pero ¿no sería esta la tapadera perfecta para una organización secreta real que quiere cubrir sus rastros? Como dice la cita, el milagro más grande que hizo el diablo fue convencer al mundo de que no existe. En última instancia, la Fundación SCP está del lado de la humanidad, pero eso no significa que siempre actuará en nuestro mejor interés. Después de todo, si eso significa preservar la paz, ¿se me escucha ahora? No sé qué le pasó al cable. No, no estaba mute, sí me acabo de fijar eso. Parece que desconecta... no lo he desconectado, pero algo le pasó al cable. ¿Se me escucha? ¿Igual que antes o acaba de cambiar algo? Voy a tener que editar esto, yo no quería editar nada. y ocultar otra anomalía, la igual. Fundación no dudará en terminarte Sí, a ti y a todos tus conocidos sin pensarlo dos veces. No sé, algo si le acaba deseas de pasar al enfrentarte cable. a la Fundación en sí o a una de las anomalías que desean contener, en última instancia No hay depende de presupuesto ti. para arreglarlo, Pero confía así en que nosotros, ninguna habrá que alternativa es plantearse buena esto para ahora. ti. No Y hay hablando de presupuesto para eso, hay cambiarlo. otro SCP que olvidamos mencionar que es literalmente indescriptible. En SCP-2521 la empresa es aparece una solo para criatura hecha reírse. completamente de extraños tentáculos negros que envuelven y sofocan a la presa de la criatura. No existen registros escritos de la criatura fuera de pictogramas, porque inmediatamente ataca y consume cualquier información producida sobre ella. Esto incluye ¿Qué el carajo habla, es un ya que la pictograma? criatura aparecerá y consumirá a cualquiera que hable. Oh no, está aquí, está aquí. ¡Ayuda! ¡Ah! No presten atención a lo que acaban de presenciar. Yo, el narrador de Maravilla, estoy completamente bien. Ahora te recomiendo que veas cómo un meme Slenderman se convirtió en realidad y no pienses más en lo que acabas de ver u oír. Gracias. Hola, Alfresa. Pero ya lo saludé, sí llegó hace rato, pero se habrá ido y habrá vuelto. Supongo. ¿Por qué me mandaba una épica batalla del rap del friquismo? ¡Qué god! ¿Pero por qué? En fin, como moraleja del video de los SCP, qué buena es la rule de las minitas de SCP. Y sí, doy asco.